Bienvenido sea usted una vez más a estos estudios de edificándonos sobre la palabra de Dios, sobre la palabra. Le habla a su hermano y amigo en Cristo Jesús, Orlando Ayala. Vamos a continuar aquí lo que es el trabajo del Espíritu en cada persona que ha nacido de nuevo, en cada hijo de Dios. Este es un punto muy importante que nosotros olvidamos y creemos que con tan solamente haber aceptado a Cristo está bien, pero hay más allá de eso. Es por eso que muchas personas dejan de congregarse, porque no entienden que Dios nos ha bendecido en Cristo, y después de Cristo, cuando Él ascendió al cielo, nos bendijo con su Santo Espíritu. El propósito del Santo Espíritu, en primer lugar, es la regeneración de nuestros espíritus para tener una vida nueva y una relación nueva con el Señor. Luego vienen los frutos del Espíritu y también los dones espirituales y los ministerios, los 5 ministerios del Espíritu, que son profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor. Son los 5, pero ahorita vamos a continuar hablando del Espíritu en este punto. La importancia del don que Dios le ha dado a usted y que Dios me ha dado a mí. Es importante connotar esto, porque si aprendemos esto, vamos a tener paciencia, que es lo que hemos estado hablando en los frutos del Espíritu, así también como templanza. ¿Por qué? Porque nosotros cuando perdemos la templanza salimos huyendo, corremos del cargo, ya sea en el hogar o ya sea en la iglesia. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros huyamos de la responsabilidad, sino que Él desea que nosotros nos paremos firmes, conozcamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y que Dios tiene promesas preparadas para nosotros aquí caminando en la tierra, pero en el Espíritu, y luego allá en las mansiones celestiales. Le voy a pedir que abra su Biblia junto conmigo en Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios, es muy importante. Efesios 4, 7 y versículo 8, los dos recitan así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de dones espirituales como de dones ministeriales. Muchas veces nosotros no nos alcanzamos, no los obtenemos porque no tenemos la fe suficiente para tener la paciencia y el carácter templado, dominio propio, porque Dios nos ha metido un proceso de discipulado en donde el Señor quiere que nosotros crezcamos cada día más. ¿Qué significa eso? Que dependamos de Él, que dependamos de su palabra y que dependamos del Espíritu Santo. Y muchas veces vienen pruebas, tenemos altercados, dificultades, indiferencias o diferencias con los hermanos, y lo que hacemos es nos vamos de una iglesia porque creemos que en la otra no va a encontrar o no vamos a encontrar a un hermano con esas mismas características del otro, o que no va a haber problema. Hermano y amigo, le digo una cosa: la iglesia de Cristo no es perfecta. En este planeta, en esta tierra, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. En todas van a haber deficiencias, van a haber errores, van a fallar, así los pastores, los miembros. Esa es la verdad. Tenemos, como dice la palabra, que soportarnos los unos con los otros. Eso es lo que nos queda, porque ya somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos yendo a la patria celestial. Estamos todos metidos en el mismo barco, en la misma nave, en el mismo avión. No tenemos excusa porque yo no me puedo separar del cuerpo de Cristo y decir, bueno, no, yo voy a actuar como un llanero solitario, yo me voy a congregar conmigo mismo y mi familia en mi hogar. No, bueno, eso está bien hacerlo, pero el Señor nos manda que nos reunamos con los hermanos de la fe, que tengamos un pastor, que tengamos líderes para nuestro propio bien, nuestro crecimiento. Mire lo que dice aquí: pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En primer lugar, esa palabra gracia es por amor, por misericordia, pero aquí también se refiere a que el Señor por su gracia nos ha dado skills, habilidades. La gracia es la habilidad de tener el poder de desarrollar algún trabajo. Eso es lo que significa aquí el don, ¿sí? El Señor nos ha dado, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, la gracia es que es un don inmerecido, es gratis, es por misericordia del Señor. Y ahora aquí dice, a la medida del don de Cristo, o sea que Cristo, el don que Cristo le quiso dar a usted y el don que Cristo me quiso dar a mí. Eso es lo que está diciendo. Pero a causa de la, ¿cómo le diré?, impaciencia de muchos de nosotros, lamentablemente no encajamos en las vidas de otras personas, en los ministerios. Y le voy a decir una cosa, no le vamos a caer bien a todos. Siempre van a haber personas que van a hablar mal de usted y de mí. Tenemos nosotros ya que acostumbrarnos a eso. Y a eso también se le llama madurez, en que usted entiende que el mundo no es perfecto y que usted tiene que ser paciente, tiene que aguantar, soportar, entender o tratar de entender a la otra persona. Muchas veces las ofensas que vienen contra nosotros son a propósito y a veces son accidentes, pero sea de la forma que sea, usted y yo debemos de aprender a perdonar para no albergar rencor, odio, ni ningún tipo de mal en nuestro corazón. Pero dice aquí la palabra de Dios, por lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, llevó preso lo que nos acusaba a nosotros. Él llevó cautivo a todo aquello que nos amenazaba en la carne y en el mundo junto con el diablo, lo llevó cautivo. Él venció la carne, venció al mundo y venció al diablo. Y ahora en el Espíritu nosotros tenemos dones y dio dones a los hombres. En el versículo 11 está hablando de estos que son los 5 ministerios. Pero quiero empezar de que no necesariamente usted y yo tenemos que tener esos dones ministeriales, que también se le conoce, bueno, en inglés se le conoce como las 5 oficinas, the 5 offices, las 5 oficinas que se ocupan: pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta. No necesariamente usted tiene que tener uno de esos porque allá en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo aclara también eso y dice que también están los que ayudan, los que colaboran a los ministerios. Tal vez ese es su puesto en el lugar de la iglesia, en el lugar del cuerpo de Cristo donde Dios lo ha puesto. No lo sabemos, Dios lo sabe. Y es por lo tanto que el Señor nos pide a nosotros que tengamos paciencia. Vamos a ver allá Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire aquí, hablando y siguiendo con el tema del don. ¿Por qué digo esto? Porque es triste ver que muchos hermanos, y esto lo digo con dolor en mi corazón, que hay personas en el cuerpo de Cristo que tienen dones muy lindos, a veces ministeriales, a veces dones en el Espíritu, o sea, los dones, los dones del Espíritu, de ciencia, de lenguas, de profecía, y se les ve truncado ese don porque no tienen la paciencia, la madurez suficiente de tratar con los diferentes caracteres de los hermanos. Es triste, pero esa es la verdad. El enemigo ha sido muy astuto en engañarnos, en poner diferentes pensamientos, y eso hasta a la vez no es tan malo. Lo malo es no tener la sabiduría, la madurez de saber borrarlo del corazón perdonando al hermano. Esa es la mejor manera de sacarse el odio y el rencor de nuestros corazones. Por eso es que el Señor dice en su palabra que hay que fijarnos qué es lo que guardamos en el corazón. Y el Señor dijo así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
¿Qué es lo que nosotros tenemos en el corazón? Aguas amargas, resentimiento, odio. Si eso es lo que está en el corazón, eso es lo que va a brotar. Amargura, tristeza, desesperación. Vamos a andar peleando con medio mundo. Pero si hay aguas dulces, va a haber amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, cerramos con este pasaje aquí, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto sino que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, Dios repartió como a Él le plació a cada uno. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Cuál es la gracia de la que está hablando el apóstol Pablo aquí? La gracia que él está hablando es el don ministerial que se le otorgó a él. Él fue llamado a ser apóstol y de hecho es el último apóstol que se le conoce en la Biblia. El más pequeño, pero fue el último que fue llamado. Esta es la gracia que él está hablando, de esa gracia él habla. Él estaba hablando como apóstol, no más que él fue muy humilde en no nombrarlo, sino decirle en la gracia que se me ha otorgado, que se me ha permitido trabajar. Pero entiéndanme bien, que yo les estoy hablando como apóstol, por lo tanto tenemos que hacer caso, obedecerle, porque es como que nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo hubiera dicho. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Él da el ejemplo en que no está siendo muy autoritario y exigiéndolo, sino apelando al corazón de ellos para que ellos por su propia voluntad lo entiendan y así lo lleven a cabo. Que sean humildes, que no miren a otros con altanería, o sea, de menos. Hay personas, o vemos personas que porque ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, miramos a otros de menos y no creemos que valen lo mismo, y por supuesto que valen lo mismo porque también han sido limpiados, perdonados con la sangre de Cristo. La experiencia o la madurez que tengamos no tiene nada que ver en ello. Pero dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 6:1, demuéstrame que eres espiritual, que eres maduro, restaurando al que está caído. De esa es la manera que vamos a nosotros a demostrar que somos capacitados y que estamos capacitados para ser espirituales y así darle una palabra de aliento al que está caído, al que está deprimido, aquel que ha caído en pecado, no condenándolo, porque no vaya a ser que nosotros al rato estemos en esa silla de acusados y necesitemos también gracia, misericordia. Bueno, vamos a continuar aquí y vamos a terminar. Sino que piense de sí con cordura, con sabiduría, con inteligencia, con madurez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros, y aquí lo está diciendo, no está diciendo de que el llamado o los dones ministeriales, como también los dones espirituales, son solamente para los apóstoles o solamente para los ministros. No, el Señor está diciendo que es para todos y que a todos nos ha dado el Señor dones, habilidades, skills. Tal vez su don no sea el predicar, pero su don sea el apoyar el ministerio, arreglando las mesas, poniendo las sillas, barriendo o anunciando, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el ministerio. Por lo tanto, usted sea paciente y no deje de perder el don que Dios le ha dado a usted. Aunque es cierto que el llamamiento y los dones son irrevocables. Pero ¿de qué me sirve a mí tener los dones guardados, enterrados, como aquella persona que recibió el talento y lo fue a enterrar? De nada me vale que yo sea dotado en mucha sabiduría y yo me quede con los brazos cruzados. Es por eso que yo estoy tratando de hacer algo. No mucho, porque yo sé que lo que hago es muy poco, porque el Señor ha sido muy bueno y ha dado mucho, pero
Es mi deseo que el Señor le administre, que el Señor le fructifique allí donde usted está. Y que ambos, analizando la palabra de Dios y edificándonos sobre la palabra de Dios, crezcamos para el bienestar propio y el bienestar de la iglesia de Cristo. Que Dios le bendiga, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo. Siga adelante, Dios es bueno. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.